protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Hola, buenas noches. Qué gusto, qué placer, qué emoción que hoy, día lunes 5 de enero del año 2026, Dios nos permite la gracia de volvernos a encontrar en nuestro espacio de estudio bíblico para dar continuidad a nuestro interesante estudio sobre la historia de la salvación. Vamos a comenzar hoy con más fuerza, poniéndonos en manos de Dios a través de Jesús de Nazaret, nuestra vida, nuestras acciones y nuestro curso, la continuación de nuestro curso, y te invito a que juntos digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche nuestra intención particular va de la mano de todas las necesidades que son comunes para nosotros después de estar casi cerrando el tiempo de Navidad en nuestra querida Iglesia Cristiana Católica. De hecho, aunque muchos creen que mañana termina el tiempo de Navidad, de hecho, de manera oficial, terminará hasta el próximo domingo, cuando nuestra iglesia celebre el bautismo de Jesús en el Jordán. Sin embargo, la tradición, la costumbre, nos habla que este tiempo de Navidad cierra con la Epifanía del Señor, que
aunque la celebramos en la Eucaristía ayer día domingo, oficialmente es hasta mañana, de acuerdo al calendario, el día 6 de enero, cuando se dé esta Epifanía. Entonces, todo lo que estuvimos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir, acumulando en esta bella época el tiempo de Navidad, debemos de consolidarlo y debemos de aterrizarlo en un nuevo proyecto para este año 2026. Por eso le pedimos a Dios Padre nos bendiga con salud a todos nosotros los que nos ufanamos por conocer más acerca de su palabra y también que nos permita que lo que hemos estado viviendo en estas fiestas eh, se, se cristalice en compromisos y acciones que demuestren que estamos comprometidos con todo lo que hemos vivido en esta época navideña. Sobre todo para todos aquellos que tuvieron oportunidad de aprovechar la gracia de pasar por la Puerta Santa en este año jubilar 2025, que de hecho mañana termina con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Tenemos que recordar, y hoy te mandamos un pequeño mensaje relativo al mismo, que en realidad con el cierre de la Puerta Santa nace nuestro compromiso de misión hacia los demás dentro de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica. Si tú te pones a considerar, de nada valdría el ir a haber pedido perdón, el haber pedido misericordia y obtener las gracias recibidas, si eso terminara mañana. En realidad es lógico, si te pones a reflexionar, que al contrario, mañana con el cierre de la puerta en Roma, debe de ser para todos nosotros la invitación a que nuestro corazón siga abierto a trabajar para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como Él se lo encomendó a sus discípulos poco antes de pasar el momento de la ascensión del Señor a los cielos. Esa misión que le encomendó a sus apóstoles es extensiva a todos nosotros, discípulos de Jesús, y por lo mismo, hijos también del Padre, por gracia de Jesús de Nazaret, igual que nos compartió la grandeza y bondad de tener a su madre, a la Virgen María, a la siempre Virgen María, también como Madre nuestra. Entonces tenemos un compromiso serio, un compromiso formal, un compromiso de corazón, y tenemos que pedir unos por otros para que lo podamos llevar a cabo. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero sí es una tarea necesaria, porque también al vivirlo así nos permite a título particular, a título personal, poner cada uno lo que tenemos de capacidad por generar la paz, esa paz que el Santo Padre en sus mensajes navideños enfatizó tanto como necesario para poder seguir adelante. Sabemos que así es, pero no podemos esperar que todo cambie si nosotros no lo hacemos en manera particular. Y la mejor forma de saber que lo estamos haciendo correctamente es que sintamos esa paz, que sintamos esa sensación de vivir en Cristo, de vivir con Cristo
y de vivir por Cristo. Entonces, para lograr esta paz integral, para lograr esta paz completa y que eso nos permita hacer células eh, edificantes de la paz en el mundo, pidámosle esta noche a Dios Padre que nos dé su luz, que nos dé, que nos ilumine y que nos permita llevar a cabo nuestra labor. Por esa razón, escogimos este Salmo número 31 de la nomenclatura hebrea, que se titula Oración en la prueba y que tiene su origen en el propio rey David. Es una clara manifestación de confianza, de fe y al mismo tiempo de implorar protección y misericordia con la certeza de que poniendo todo en manos de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, todo debe de marchar bien. Entonces, tenemos que llegar a ese punto en que pongamos toda nuestra capacidad, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra mente y sobre todo nuestras acciones, que seamos congruentes con el prójimo para que podamos de esta forma cimentar y vivir lo que es la paz de Dios y que entonces no quede simplemente en una época navideña el que vivamos estos hermosos sentimientos, sino que se prolonguen por todo el año y nos haga a todos nosotros, a cada uno, en su campo, en su medio, en su entorno, agentes de paz, que podamos todos en conjunto hacer nuestro gran aporte para que haya paz en este mundo. Pues que así sea. Se lo pedimos de todo corazón a Dios Padre a través de Cristo Jesús, nuestro Maestro y Señor. Bueno, y pues le agradecemos, por supuesto, a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que como todas las sesiones nos tienen la gracia de estar en medio de nosotros para ayudarnos a agilizar nuestra percepción, nuestros sentidos, que podamos escuchar, que podamos transformar el escuchar en oír y el ver en observar y esas dos cosas se conviertan en acción para seguir adelante como hijos de Dios. Pues que así sea, vuelvo a repetirlo. Y ahora, haciendo una pequeña síntesis de lo que hasta ahorita hemos podido estar estudiando o de estar reflexionando en nuestro curso de la historia de la salvación, quiero recordarte que aparentemente en estas 10 clases que hoy estamos celebrando, únicamente estamos ahorita, hemos visto el punto 1 y estamos viendo el punto número 2. Nos estamos acercando ya al punto 3. Sin embargo, eh, pues lleva tiempo el poder discernir, el poder reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, pudiéramos decir, en la prehistoria de nuestra religión, de nuestra Iglesia Cristiana Católica. ¿Por qué? Porque hemos estado reflexionando sobre lo que sucedió desde el principio del mundo y desde antes, pudiéramos resumirlo. ¿Por qué? Pues porque antes de que el mundo existiera, existió y existía y existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Desde antes de la creación del mundo, hemos ya reflexionado y hemos visto que
existían. Y esto quedó como prueba palpable, lo hemos dicho, en la lectura del libro del Génesis, en sus primeros 2 capítulos, en el que se cita claramente en determinado momento que se dice la palabra hagamos, y el decir hagamos no significa una sola persona, es la Santísima Trinidad operando en armonía, y de ahí vino la creación del mundo. Obviamente, también por los estudios que hemos hecho, todos nosotros, sobre la Biblia, sobre nuestra, sobre la palabra de Dios que nos lega a través de todos los escritos sagrados, sabemos que antes de la creación del mundo, también fue la creación de los ángeles, y tristemente, dentro de la creación de los ángeles vino la rebelión encabezada por Luzbel y sus huestes de desertores que por soberbia, aún a nivel espiritual, a nivel entre los ángeles, se rebelan por no querer obedecer a Dios y sentirse con el mismo potencial y capacidad de Él. Por lo tanto, fueron arrojados tristemente a lo que ahora es nuestro mundo en el que habitamos. Entonces, en pocas palabras, desde el principio de la historia de nuestro mundo, tristemente nos toca estar compartiendo espacios, compartiendo no solamente espacios físicos, sino espacios espirituales con las fuerzas del mal, con las fuerzas de Satanás, del principal, del principal enemigo de Dios, y por ende el principal enemigo de Cristo, nuestro Mesías y Señor. Por esa razón, pues vemos que dentro de este avance continuo, dentro de la historia de la salvación, en los primeros tiempos, cuando el Génesis nos estuvo presentando la creación, la historia de Adán y Eva, vemos que de ninguna manera se manifiesta la voluntad y el enojo de Dios Padre, sino contra las fuerzas del mal, no tanto el someter o el recriminar a Adán y Eva. Ya lo vimos eso, que en realidad es a Satanás al que agrede, y desde ese momento y hasta el fin de los tiempos está claro que el enemigo a vencer es Satanás y sus asedios, y que desde entonces quedó puesto en la Sagrada Escritura la sentencia que había, que llegado el tiempo, no lo precisa ahí con exactitud, con las palabras, pero nosotros lo sabemos, que llegado el tiempo de la plenitud, cuando Dios Padre va a enviar a este mundo a su unigénito, a Jesús de Nazaret, para darnos a conocer el reino de los cielos, el reino de Dios, y cómo vivirlo desde este mundo y cómo alcanzarlo para la vida eterna a través de, a través de todo el pecado redimido con su muerte en cruz, y la primacía de él llegar al cielo después de su gloriosa resurrección, nos comparte estas gracias a nosotros. Y entonces vemos, vemos que desde ese principio en el Génesis nos narra esa enemistad que iba a existir por siempre entre la descendencia de la serpiente, que sabemos que la serpiente era la representación del mal, no la serpiente misma, sino el que Satanás
apropiándose de las características de astucia y de vivacidad de la serpiente, actúa en ella para seducir a Eva y a través de Eva llegar a Adán y hacerlos caer en la falta de desobedecer el designio de no comer de los frutos del árbol del bien y del mal. Entonces, desde allí queda perfilado lo que va a ser la misión de Jesús salvadora en este mundo cuando llegue el momento de la plenitud, cuando inicia el momento de la plenitud, mismo tiempo que nosotros estamos viviendo 2026 años después de los acontecimientos comenzando con la llegada de Jesús a este mundo. Bueno, entonces, este comienzo que nos hace ver que desde un principio Dios se manifiesta a través de la ley natural, todavía sin haber ninguna alianza, todavía sin haber ningún compromiso, ni de parte de Dios hacia nosotros, ni ninguna responsabilidad nuestra. Sí. Ok, pues estoy dándoles. Perdón, una interrupción porque parece ser que no pueden entrar algunos. De un segundito, perdón. Uh, Estoy buscando aquí admitir. Perdón, perdón por la interrupción. Ya estamos otra vez aquí en sintonía, disculpa. Bueno, entonces estábamos hablando que tenemos que tener claridad que las manifestaciones de Dios a través de su palabra es gradual, es constante, pero que se manifiesta de maneras a veces para nosotros incomprensibles. Entonces hablábamos que en un principio, tanto con Adán y Eva, como con Caín y Abel, y con toda su descendencia, hemos visto que se regía todo por las fuerzas de la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza implica que todos, por intuición, sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. No hace falta en ese momento, en ese punto, de ser practicantes de alguna religión o estar adscritos a alguna creencia. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por citar algo, sabemos que no debemos de matar. ¿Perdón? Perdón que sí, está viendo un poco de problema en la admisión. Yo lo estoy haciendo aquí correctamente, pero algo me está fallando seguro. Perdón. Pero ahí vamos viendo. Vamos aquí dando la entrada a todos. Silenciar. Ok. Perdón. Bueno, entonces, repito, estamos aquí. Ay, perdón. Bueno, espero que ya todos estén admitidos, los que están solicitando ingreso. Bueno, entonces, eh, perdón, repetía, por ley natural se iba, eh, se iba regulando, se iba administrando el día a día de todos los integrantes en este mundo de aquellos tiempos.
ya vimos que solamente hasta que después de que tristemente el mundo se va manifestando por soberbia, por orgullo, equivocadamente en demostraciones, en no, en demostrar de no necesitar ninguna ayuda divina, y digo divina porque no conocían en aquel tiempo ni la palabra ni a Dios mismo, pero sí dentro de las manifestaciones humanas se veía el que el hombre se sentía con el poder de poder llegar a las alturas, al propio cielo, sin necesidad de ninguna ayuda fuera de los humanos. Y por eso se dio el caso de Babel, en el cual Dios confunde el lenguaje de todos los que integraban la construcción de la torre y de esta forma se crea el caos, se crea la confusión, se crea el no entendimiento y se frena esta soberbia mal intencionada, mal aplicada de la humanidad. Igual sucedió cuando fue el diluvio en el tiempo de Noé. Ahí nos habló, ya lo vimos, que Dios hace contacto con Noé y por ser él el único a sus ojos merecedor de poder seguir adelante en este mundo, él y sus hijos, él y su familia, a través de él se vuelve a dar un corte y una nueva repoblación del mundo. ¿Por qué? Porque también la soberbia y el orgullo había llegado a puntos insostenibles. Y con el paso del tiempo vimos también que ya apareciendo Abraham, el padre de la fe, llega el punto también en que es sometido Sodoma y, y Gomorra al castigo también de desaparecer por las mismas causas, porque en esos sitios se había llegado a puntos intolerables de perdición, de prostitución y de malas costumbres. Entonces, tristemente, en todos estos momentos hemos visto que aún no manifestándose Dios a la humanidad, y mucho menos haciendo alguna alianza, sí por voluntad siempre surgida del Padre, siempre surgida de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Por un lado nos permite seguir adelante y por otra parte se compromete Él ante nosotros. Él tiene la iniciativa tanto de hacer, de tomar la estafeta, pudiéramos decir, como también de Él surgir la misericordia hacia nosotros de diferentes formas. Por esa razón, todavía no llegamos al punto en el cual se va a hacer un compromiso mutuo, que esto se va a venir dando hasta el año 1250 con Moisés. En ese tiempo, ya en el cual a través de Moisés como intermediario, Dios Padre va a propiciar un compromiso y ese compromiso va a ser, en principio, que solamente a Él se le rinda culto. Recordemos que en todo el tiempo pasado hasta antes de Moisés, tristemente la civilización pensaba que las fuerzas de la naturaleza, que las fuerzas cósmicas, que los astros tenían no solamente influencia sobre la vida diaria, sobre el florecimiento, maduración y crecimiento de todos los frutos y de la naturaleza misma,
y el poder hacer que los animales de los cuales depende nuestra nutrición, nuestra alimentación, siguieran adelante, sino que además, en una confusión, pudiéramos decir, hasta un poco entendible, le daban culto y en algunos casos adoración a esas deidades, llegando al punto tal que no solamente en las civilizaciones prehispánicas aquí en nuestro continente americano, sino en muchas civilizaciones del mundo, como por ejemplo, aquí estamos viendo, nada más alcanzamos aquí a ver a Siria. Bueno, pues por decir algo, en la civilización asiria, en las civilizaciones babilónicas, en Mesopotamia, en todo el antiguo mundo que se conocía, en todo lo que estamos viendo aquí, era común el sacrificio de humanos también, incluso el ofrendamiento de hijos a estas deidades, pensando satisfacerlos y pensando recibir las bondades que pudieran propiciar para el día a día aquí a todas las personas de aquellos tiempos. Entonces, esto lo comento porque quisiéramos nosotros ahorita que vivimos en el 2026, que tenemos todas las herramientas, que tenemos toda la información de lo sucedido desde siempre por muchos medios, que se avanzara en otras líneas o en otros tiempos, pero tenemos que entender que Dios tiene tiempos distintos a nosotros, que sabemos perfectamente que para nosotros todo lo que hemos vivido en toda la historia de este mundo es un instante para Él y que, y que los planes de Él son distintos a los que podemos tener nosotros en nuestra intuición. Por lo tanto, lo importante de estos comentarios es que nos ha llevado tiempo el estar avanzando en nuestro conocimiento de lo que sucedió hasta antes de Abraham, pero aquí lo estamos viendo en una síntesis, y que ya al llegar este Abraham cambia la historia, porque entonces y solamente hasta entonces surge la fe que en este caso debemos de pensar que siempre ha sido una gracia que Dios manifiesta por sus hijos predilectos y en este caso por sus hijos todos que somos nosotros, en nuestro caso, desde el momento de nuestro bautismo, en el cual recibimos al Espíritu Santo y nos llena de dones. Bueno, pues en aquellos tiempos también, en el caso de Abraham, el padre de la fe, no pudo haber sido el padre de la fe si Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, no lo hubiera deseado. Él fue el que hizo que en un instante, al igual que con este Pablo de Tarso, en un instante cuando fue derribado de su caballo según la tradición y quedó ciego, y que es increpado por Jesús y le dice que por qué le persigue, en ese instante también el perseguidor más a, a ultranza contra los cristianos, contra los judíos conversos al cristianismo, que era Pablo, en ese instante cambia 360 grados o hasta más, si pudiéramos decir, y se convierte en el más ferviente discípulo de Jesús por la fe que llega a él y que demuestra por todo el resto de su vida. Bueno, pues entonces en el caso de Abraham sucede algo similar. Por bendición de Dios, hace que Abraham tenga fe en la palabra de Dios
que no le ofrecía nada fuera de promesas de que lo iba a hacer padre de grandes naciones, que le iba a dar la bendición de tener descendencia y también que iba a ser padre de muchísimas naciones. Pero eran promesas. Y entonces Abraham, en esa fe incrustada en él por bendición divina, entonces cambia totalmente su proceder, cambia la historia de la humanidad y gracias a él, entonces pudimos ir avanzando en lo que es esta historia de la salvación. Y hemos visto que por descendencia de Abraham, su hijo de la promesa, que es Isaac, no solamente sus hijos naturales, recordemos que él antes de Isaac tuvo a Ismael a través de la esclava de Sarai, de la esposa de Abraham, y que posteriormente de Isaac, el hijo de la promesa, vendrá Jacob, y que después de Jacob, él a través de sus 12 hijos varones que tuvo, porque tuvo otra, otro hijo del sexo femenino de nombre Dina, que también lo vamos a ver en su momento en el estudio de la historia de la salvación. Pero vemos que en estas tres grandes generaciones de la misma línea sucesoria, tiene que pasar el tiempo para que lo que en Abraham fueron promesas y él por fe vivirlas y trabajar por lo que Dios le pedía, ya en el caso de Isaac, eh, se convierte en una realidad en cuanto a la tierra, en cuanto él ya va a llegar momentos en que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les dice, le llega a decir, esta tierra en la que tú estás te la doy en propiedad. Solo hasta ese momento llega, pudiéramos decir, a afianzarse el proyecto desde el punto de vista humano. Dices, oh, pudiéramos decir, ahora sí ya empiezo a ver claro que esto es mío, que esto lo que me ofreces es mío y que esto va a reafirmarse con toda la descendencia de Isaac, con Jacob y sus hijos, sus 12 hijos varones. Repito, tuvo 12 hijos varones más una mujer. Bueno, entonces, esta reflexión, pues nos habla también que en el caso de Abraham, lo que fue promesa se va a convertir poco a poco en una alianza de Dios hacia los hombres, no en una alianza que nos obligue a nosotros los hombres, sino que solamente Dios se compromete. Por esa razón, vemos que en cierto momento este Dios Padre Yahvé, Dios, como en aquellos tiempos lo identificamos, le llega a decir a Abraham, por citar algo en el capítulo 15, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Entonces, ya vemos que hay una interacción, entonces ya Abraham va a poder decirle, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y un criado de mi casa me va a heredar. Ese criado de mi casa, sabemos, se está refiriendo a Ismael. Entonces, Yahvé en ese momento le podrá decir, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó, o sea, se lo reafirmó por justicia. Aquel día Yahvé
hizo una alianza con Abraham en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Aquí podemos situarnos en nuestro mapa. Aquí estamos hablando desde inmediaciones de aquí de Egipto hasta el río Grande. Todo esto que vemos va a ser la tierra que le promete Yahvé Dios a Abraham que recibirá. Además, repito, le reafirmará a Abraham las promesas. La primer promesa, que Abraham tendrá un hijo de sus entrañas, es decir, hijo directo con Sarai, que es su esposa, que era estéril y además avanzada en años, al igual que él. Pero él será el hijo de la promesa, y este hijo de la promesa sabemos que fue Isaac. Y la segunda promesa, que Dios le dará una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham creyó en la palabra de Yahvé, y este acto de fe le fue contado como justicia, es decir, por su fe, Abraham fue hecho justo ante Dios. Así como nosotros somos justificados por la muerte en cruz de Jesús de Nazaret, y creyendo en él y creyendo en sus palabras y en sus obras, somos justificados, pero que nosotros, ya integrantes de la nueva alianza, la segunda nueva alianza, sabemos que además de eso, tenemos que hacer obras por nuestro prójimo, que debemos de hacer, de respetar y de ejecutar acciones para que ese 11º mandamiento de amar al prójimo como Jesús nos ama a todos nosotros, nos haga merecedores del reino de los cielos, de la vida eterna. Él, repito, nos justificó afianzándonos a Él, nos redimió del pecado por su muerte en cruz. Al redimirnos del pecado, vence a Satanás. Ahí se concluye, en principio, se concluye ese relato que vimos en el Génesis, en donde el Creador le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Hasta este momento de la muerte en cruz de Jesús se llega a dar ese momento, ese instante, ese episodio. Y estamos hablando que han pasado 1850, no, que 1850, estamos viendo aquí, nos remitimos a nuestra línea del tiempo. En 1850 fue con Abraham, pero ya hasta el año 30 de la nueva era, o sea 1880 años, pudiéramos decir después, se realiza ese inicio de la enemistad total entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, del mal. Tuvieron que pasar 1880 años. Entonces, ubícate, si estamos ahorita nosotros iniciando el año 2026, no hay mucha diferencia en lo que tuvo que esperar la humanidad en que se diera este inicio de los últimos tiempos, de los tiempos escatológicos, como se dice, y que lo seguimos viviendo, y que esos tiempos escatológicos tendrán su conclusión hasta la segunda venida gloriosa de Jesús a juzgar a vivos o muertos,
en el momento, en el día de la parucía, en esa segunda venida en gloria y poder de Cristo, nuestro Mesías y Señor. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Como Él mismo nos los dio a conocer, solamente el Padre tiene este dato. Ni siquiera Jesús lo sabe, pero sabe todo lo que va a acontecer, lo mismo que hemos estado estudiando, que vimos cuando vimos el libro del Apocalipsis, sabemos todos los acontecimientos que irán pasando. Pero entonces te quiero citar esto para que nos ubiquemos, para que no comamos ansias, como dicen, pero que ese no comer ansias lo demostremos con acción, como abrimos la sesión de hoy, que pedimos que seamos verdaderos apóstoles, que tengamos una misión, que tengamos un compromiso por realizar dentro de la tarea de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y de bautizar a los integrantes de la Santa Iglesia Cristiana Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces, retomando esta segunda promesa de Yahvé Dios hacia Abraham, es lo que sostuvo a este Abraham en su fe, en esa fe en la promesa, una fe en una promesa que él no pudo ver, que lo único que pudo es vivir la primera parte en la cual le aseguró Yahvé Dios el que iba a tener un hijo con su esposa Sarai, la que después cambia a nombre de Sara por designación divina. Y desde entonces todos los nombres que vamos a ir encontrando en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, van a tener un nombre y una denominación de una misión, de una encomienda, de una tarea, de una actividad dentro de este mundo de cada persona. Por eso tenemos que irnos acostumbrando que en la Sagrada Escritura vamos a estar viendo en la historia del Antiguo Testamento, invariablemente los nombres, como por citarte algo, el propio Jesús, que en hebreo lo pronunciaban Yeshua en arameo, y que el significado es Dios salva, como él, muchos de los nombres que vamos a ir encontrando, la mayoría van a tener un significado de misión. Bueno, pues entonces, repito, solamente de esas dos promesas, Abraham pudo vivir en carne propia el tener al hijo con Sarai, con su esposa, pero él no pudo ver esa descendencia tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar que le ofreció Yahvé Dios. No lo engañó, no le mintió, pero en el espacio de tiempo que le tocó vivir a Abraham, pues era imposible que él contemplara esa descendencia. Nosotros ahora, 2026 años, más los 1850 años anteriores a esta historia, o sea, estamos hablando de casi 3900 años, claro que nosotros sí vemos esa descendencia tan grande como las estrellas del cielo, que a través de Abraham han llegado a este mundo, a este globo terráqueo, y que sabemos que entonces la promesa de Yahvé de hacerlo padre de grandes, de grandes de grandes naciones, es verdad, es cierta, pero es algo que, repito, Abraham no pudo ver, ni siquiera lo pudieron ver sus descendientes de las siguientes tres generaciones, hablando de Isaac, de Jacob y de los hijos de Jacob, de los 12 jefes de las tribus de Israel. Para que vayas ubicándote más o menos, te pongo aquí este mapita en el que
para que vayamos agarrando sabor, cómo van a quedar en lo que es la, en lo que es la historia de el nuevo pueblo, del pueblo de Israel, perdón, cómo van a quedar la distribución de esas 12 tribus, para que vayas agarrando sabor de esto. Bueno, entonces estamos con que la alianza que hace Dios con Abraham es únicamente con él, no es con todo el resto de la humanidad, ni tampoco lo será con sus descendientes primeros, en el caso de Isaac, de Jacob y de los hijos de Jacob. Y entonces, esto lo comento porque Dios no falla, Dios cumple, pero, repito, para Él todo tiene su tiempo y tiene su momento. Bueno, recapitulando un poco más acerca de lo que hemos estado viendo, nos quedamos en la última clase del año pasado, del año pasado. Estábamos por el capítulo 25 de la historia del Génesis. No vamos a entrar demasiado en detalles porque si no, no vamos a concluir este curso, yo creo que ni para el próximo año jubilar. Pero, pero sí te quiero decir cosas interesantes de la narrativa de esto que estamos viendo. En el capítulo 25 vemos que después de que llega el momento en que muere Sara, la esposa de Abraham, él va a dejar pasar un cierto tiempo, pero después nos dice la Sagrada Escritura que después de guardar el tiempo de luto correspondiente, va a tomar por mujer a Keturá, una persona, una mujer, Keturá, que le da también otros hijos a este Abraham. Abraham, sin embargo, todo su, todo su bendición y todos sus bienes quedan en favor de este Isaac. Isaac, lo que en el judaísmo posteriormente va a ser una bendición y una heredad para el primogénito invariablemente, desde el caso de Abraham, vemos que en los planes divinos no se da. El primer hijo de este Abraham fue Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac. Entonces, todo el potencial, todos los bienes de este Abraham van a quedar junto con su bendición en poder de Isaac. Y entonces va a llegar el momento en que este Abraham va a morir en una buena ancianidad y sus hijos Isaac e Ismael, los dos, están presentes en su sepultura. Y esta sepultura se va a dar en la cueva de Macpelá. Esta cueva de Macpelá, recordemos que es el sitio en el que desde Abraham, deseoso y, pudiéramos decir, desde aquel tiempo con él surge la necesidad de tener algo físico que puedan decir, esto es mío. Él compró, recordemos, a algunos originarios de tierras por de allá, ese sitio de Macpelá, un sitio pequeño por el cual pagó 400 monedas de plata. Y ahí quedó sepultada Sara. Y en ese mismo lugar va a quedar sepultado Abraham y va a ser sepultado por Isaac y por Ismael. No eran los únicos hijos, esos son los que nos cita en ese momento de su sepultura. Pero tuvo Abraham muchos hijos. Nada más para que te des una idea, de los hijos de Keturá, la
segunda esposa que tuvo, ve contando: Simrán, Yoxán, Medán, Madián, Yisbac y Suaj. O sea, 7 hijos de su segunda mujer, más Isaac de la primera, más Ismael, y también, pues ya con esos ahí, dice, son 9 hijos. Sin embargo, es Isaac el hijo de la promesa y el que recibe las bendiciones y el patrimonio de parte de Abraham, hacia Isaac, perdón. Después, ya en la historia de este Isaac, comenzamos a ver, ya vimos lo de lo del sacrificio frustrado por voluntad divina de darle muerte a Isaac. Sabemos ya toda esa historia. Eso ya lo vimos, vámonos refiriendo a qué pasó con este Isaac, después de que se casa. Ya sabemos la historia, también ya la vimos, que este Isaac eh, tiene por mujer a esta Rebeca, y que Rebeca es hija de la familia de los ascendientes de Abraham, porque no quiso que tomara por mujer, por esposa, a ninguna de la región de donde estaban ellos, lo que va a ser Canaán posteriormente. ¿Y por qué? Pues era un sentimiento de que querían conservar, pudiéramos decir, además de la tradición, de conservar la pureza de la sangre de la familia de la cual procedían. En aquellos tiempos no había las limitaciones que ahora tenemos de consanguinidad, y era algo normal, era algo natural y hasta buscado el conservar la, la sangre de la familia, la, la sangre del entorno familiar. Por lo tanto, este Isaac tomó por esposa a Rebeca, y vimos también que dentro de las características más comunes de las mujeres en la historia de la Biblia, vemos que tienen varias características comunes, entre otras que son hermosas no solamente de apariencia física. Por eso entendemos ahorita un poquito más por qué, ya lo vimos, por qué este Abraham presentó a su mujer ante otros poderosos de otras naciones como su hermana. Y ellos, ignorando esto, estaban prendados de su belleza física. Lo mismo va a suceder con Isaac, y lo mismo va a suceder con Jacob y con muchos otros matrimonios o uniones dentro de la historia de la salvación. Además de esta belleza física, también muchas de las mujeres de la Biblia, de las 175 mujeres que nos cita la Biblia, van a tener una hermosura de valores, de características. Algunas para bien, otras incluso para mal, van a sobresalir, pero ahí va a radicar su hermosura. Y otro elemento que también vamos a contemplar dentro de la historia de la salvación común es los pozos. Pensemos que en esas tierras áridas y desérticas, el tener un pozo era más que una bendición, era algo necesario para el sustento de la vida, para abrevar a los animales y poder tener el vital líquido para poder conservar la vida, los hombres y las mujeres y los niños, no se diga. Bueno, entonces, muchos de los momentos importantes dentro de la historia de la salvación, vamos a ver que se van a desarrollar junto a pozos. Por esa razón, cuando vimos la historia de Jesús de Nazaret y la samaritana, vimos que ella, la samaritana, hacía referencia al pozo de Jacob, en donde estaba ella junto con Jesús de Nazaret, y que ella decía, este es el pozo de nuestro padre Jacob,
y tú eres más grande que esto, que él, por citar algo nada más como referencia. Bueno, pues entonces regresamos al punto en donde esta Rebeca, que es de la familia también de Labán, que vivían en la región de Padam Aram, ahí regiones de la antigua Mesopotamia, era estéril y sin embargo, de ella va a surgir, eh, en su momento, va a surgir dos naciones y dos naciones que se van a contrapuntear. ¿Por qué? Pues porque en su momento, cuando Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, concretó la bendición de que tuviera descendencia esta Rebeca, no lo hizo solamente con un hijo, sino con unos gemelos, con unos mellizos, nos dice la escritura, y entonces le dijo Dios a Rebeca en su momento: dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra. El mayor servirá al pequeño. Y esto no lo vamos a poder entender hasta que cuando llegue el día del alumbramiento, el primero que sale del vientre de Rebeca es un hombre de características peculiares, genéticas, porque tenía una piel un poco rojiza. Él era, pudiéramos decir, tal vez pelirrojo para que entendamos un poco mejor, y era corpulento, más corpulento que su hermano, que también estaba por nacer. Y se dice que primero sale Esaú, que es el primero, el rojizo, y después dicen, según la tradición, que de su talón venía agarrándolo Jacob, el segundo de los hijos. Entonces, así va pasando el tiempo y vemos que dentro del día a día, algo que entendemos perfectamente: Jacob era predilecto de su madre, de Rebeca, y Esaú era predilecto de Isaac. ¿Por qué? Pues porque a Isaac le gustaba comer sabroso, comer bien, y Esaú era bueno para cazar, y entonces tenía buenas presas o sea, capturaba buenos animales y además tenía gusto por la cocinada, yo me imagino, y le hacía guisos que le gustaban a Jacob. Y en el caso de esta Rebeca, ¿por qué razón? No, no sé, lo sé decir, pero ella, su predilecto era Jacob. Por lo tanto, aquí la historia nos presenta momentos determinantes en la relación de estos hermanos, que no, que no dejan de rayar a veces en la incredulidad o hasta en lo jocoso, porque por ejemplo nos habla que uno de esos días de tantos, regresando de su faena de la cacería, Esaú, pues Jacob se había metido a la cocina y había preparado un guiso que por su aroma y apariencia le incita a Esaú a disfrutar, y le dice: oye, convídame de lo que hiciste. Y entonces dice Jacob: pues solamente que me cedas los derechos de tu progenitura. Y entonces los derechos de la progenitura era todas las grandes diferencias que iba a existir en la heredad que les iba a dejar el padre. Entonces, Jacob era astuto, era desde un principio, desde que sale a este mundo, vemos que agarradito, así como en trenecito del talón de Saúl, así llegó, y que va pasando el tiempo, y pues que era ágil Jacob, y que era abusado, y gozaba también de la predilección divina. Por esa razón, pues esa primogenitura
por el hambre que traía, por la desesperación, por el momento que vivía. No le importa Esaú y dice, sí, hombre, te dejo la primogenitura para ti, perdón. Y después de esto, bueno, según la historia en la Biblia nos dice que era un plato de lentejas, pues son las lentejas más caras que pudo haber comido un ser en este mundo porque le costó todos sus derechos de primogenitura. Y en aquellos tiempos la palabra pues era la palabra, no había necesidad de que hubiera escritos. Bueno, pues vemos que posteriormente va a llegar el siguiente momento importante en el cual Isaac, ya entrado en años y con problemas en la vista, viendo que se le va acercando la hora de partir de este mundo, va a darle la bendición a su primogénito. En este caso hablamos de Esaú, pero recordemos que el predilecto de Rebeca era Jacob. Y entonces Esaú está fuera de la casa en ese momento y esta Rebeca le dice a Jacob, anda que tu papá quiere bendecir al primogénito, ve y ponte junto a él y que te dé a ti la bendición. Entonces, pues dice este Jacob, pero ¿cómo va a ser eso si yo no tengo las características de mi hermano? Y nos narra la escritura que esta Rebeca le pone un trozo de salea en el brazo para que al acariciarlo, al tocarlo, su padre sintiera la vellosidad característica de este Esaú. Además, pues le unta, le pone fragancias o le pone aromas o lo que tú quieras para que tenga un aroma característico semejante al de este Esaú. Y además, este Isaac había pedido tomar un guiso de los que Esaú hacía. Entonces, su mamá le ha de haber ayudado, mira, échale esto más esto otro y quítale de acá y allá, y le hace un guiso que sabía que le iba a gustar a a este Isaac. Entonces, no te hago el cuento largo, este Isaac con los problemas de vista que tenía y dejándose llevar por la sensibilidad que él captó de la vellosidad del joven que tenía postrado junto a él y también del sabor del guiso, pues le da la bendición y esa bendición era exclusiva y era destinada para el primogénito. Entonces tenemos por el lado material que Esaú vendió su primogenitura por el plato de lentejas. Desde el punto de vista, eh, pudiéramos decir, sentimental o de hereditario, recibe las bendiciones destinadas para el primogénito, que eran muy diferentes a las bendiciones que pudiera dar cualquier padre al resto de sus hijos. Aquí nada más eran dos, pero no importa los que sean, la bendición era para el primogénito, invariablemente. En este caso, pues la Sagrada Escritura nos muestra que no se dio así. Y esta es una prueba más para nosotros, para tener la claridad que los caminos de Dios no son los que nosotros imaginamos siempre y que en muchas ocasiones lo que para nosotros es una muestra de que está torcido lo que estamos viendo, como en este caso, la acción de Rebeca por engañar, ¿por qué no decir por esa palabra a su esposo, a Isaac, haciéndole creer que este Jacob era Esaú y lograr ese propósito, pues es algo incorrecto, es algo indebido para nuestros ojos, diríamos, es algo pecaminoso y torcido. Sin embargo, en muchos momentos de la historia de la salvación, vamos a ver que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos
para nosotros los humanos. Y esto pues es una prueba contundente del caso de Isaac. Repito, este Isaac era muy hábil, era, tenía pues muchas características muy especiales que lo diferenciaban de su hermano y pues las aprovechó, valga la expresión, las aprovechó, pero dentro de la historia de la salvación no solamente fue permitido por Dios Padre, sino que gracias a eso se fue desarrollando el plan de salvación. Bueno, entonces, después de todo esto, después de todo esto, recordemos que hubo un personaje de nombre Abimelech que en un principio tuvo problemas por la esposa, por Rebeca, eh, porque repitiéndose la historia misma que pasó con este Abraham y con Saraí, la historia de la salvación nos presenta por las tradiciones yavistas y eloístas que nos narran a veces acontecimientos similares, que lo mismo pasó entre Isaac y su esposa Rebeca, cuando en determinado momento tuvieron que compartir terreno en una, con un pueblo distinto al de ellos y el cual lo regenteaba, lo dirigía Abimelech. Y que Abimelech en un principio también se prendó de la belleza física de Rebeca, que este Isaac la presentó también como su hermana, y que faltando poco para que la hiciera su mujer, este Abimelech a, a Rebeca, se dio cuenta así en forma circunstancial de que este Isaac, nos dice la escritura, se regocijaba, se, se dio un buen momento con esta Rebeca y lo pudo ver este Abimelech y entonces le cae en cuenta que no es una mujer que pueda ser, que una mujer libre y le reclama a este Isaac y él le vuelve a decir, como en su tiempo lo hizo este Abraham, que la presentó como su hermana porque si no lo iban a matar a él. En el caso de Abimelech, no solamente lo perdona, valga la expresión, sino que además lo echa afuera, pero con una buena cantidad de monedas de plata, de ganado, de servidumbre, y después con el paso del tiempo se va a dar una relación de fraternidad, pudiéramos decir, entre este Isaac y Abimelech, al grado tal de que sus propios pastores luego tenían enfrentamientos por poder aprovechar las aguas escasas en el desierto para abrevar sus ganados. Y van a llegar a tener un pozo hecho, pudiéramos decir, por ambos, por Isaac y por Abimelech, que va a dar servicio a los dos. Y esto dio origen, con el paso del tiempo, a la ciudad de Beerseba, que así hasta la fecha se llama, y ahí el pozo que construyeron ambos es el pozo de Seba, así se conoce. Bueno, eso como dato curioso dentro de la historia de ellos. Entonces, con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Tenemos los dos hermanos, Esaú, pudiéramos decir, el maltratado, el, la víctima, que todavía para colmo de malas, él se relaciona con mujeres de la zona, y al decir de la zona no pienses más de la zona X como conocemos ahora, sino de la ciudad en la que ellos vivían. Y en el caso de este Jacob va a ser diferente, porque a Jacob también lo van a incitar a que no tome por mujer, no tome por esposa, pudiéramos decir, en aquellos tiempos, decían nada más por mujer, a naturales de la ciudad, de naturales, mujeres naturales
del pueblo, cosa que este Esaú sí hizo. Y entonces, este Esaú nos cita la escritura que malamente se relaciona, toma por mujer a alguna de las mujeres que posteriormente van a dar origen a algunas de las tribus hititas. Y esas tribus hititas las vamos a conocer como enemigos naturales de los cananeos, que va a ser la zona en el que con el paso del tiempo van a arraigarse el pueblo de Israel, el pueblo de la alianza. Y aquí, en ese pueblo, aquí estamos identificando poco a poco los 12 hijos varones de este Jacob, que van a dar origen a las 12 tribus de Israel. Al decir Israel, recordemos que en aquellos tiempos esta palabra de Israel agrupa a todos los habitantes de lo que posteriormente va a ser los dos reinos de Israel, cuando después de la muerte de Salomón, sus herederos van a tener pugnas y se va a dividir el reino y va a quedar en el reino del norte, cuya capital del reino del norte, aquí lo vemos, va a ser Samaria, y el reino del sur, cuya capital va a ser el reino de Judea, cuya capital va a ser Jerusalén. Bueno, en este mapa también nos vamos adentrando en esto. Bueno, entonces este Jacob, después de tener las bendiciones de su padre, va a seguir con su vida y este Esaú se va a ir, no se crea una enemistad natural y entonces va a apartarse. Y su madre, Rebeca, va a tener el, pues el dolor de saber que en un momento dado las divisiones y los rencores que aniden en el corazón de Esaú y de Jacob los van a poder llevar a un enfrentamiento fatal. Y ella sabe perfectamente que eso significa el perder a los dos hijos, que sería una desgracia para una madre. Entonces, después de todo esto, este Isaac eh, va a mandar a este Jacob, a su hijo, que se vaya a vivir con la familia de sus ancestros, en este caso, con Labán. Labán es es el hombre de la familia de este Isaac, de sus ancestros, y hacia allá le pide, le ordena a este Jacob que se dirija. Y Esaú, pues digo, se fue por su cuenta a otro lugar. Entonces, todavía en el capítulo 28 de la Biblia vamos a ver que todavía Esaú, después de haberse ido y casado con una mujer natural de donde estaban compartiendo, todavía conoció a mujeres de la zona de Padam Aram y se dio cuenta que de las hijas de Canaán, de las originales de toda esa zona, eran mal vistas por su padre Isaac, pero allí él acude también a donde este Ismael encontró mujer, Ismael, el hijo de Abraham, y entonces se casa con una mujer, hija de Ismael. Fíjate, o sea, cómo dan las vueltas las cosas. Una hija de Ismael, el primer hijo de Abraham, va a casarse, va a ser mujer de este Esaú. Y por lo tanto, de esa unión van a llegar algunas hijas para este Esaú de esta forma. En el caso de este Jacob, se va hacia la familia de Labán también para buscar allí mujer. Y en el camino
para ir a este lugar en donde está Labán, va a suceder el episodio que nos marca el capítulo 28 del Génesis, que nos habla del sueño de Jacob. Te lo voy a leer porque vale la pena. Dice, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Ya vemos que en Harán va a ser en donde estuvo viviendo por un buen tiempo Abraham también. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, o sea, se cansó y a recostarse, porque se hallaba, ya se había puesto el sol y estaba cansado. Se durmió y tuvo un sueño. Soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía, yo, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la doy a ti y ahí y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde vayas y te devolveré a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Entonces, solo en ese momento, Jacob va a entender que su sueño, que está viendo la casa de Dios, la casa de Yahvé Dios, hablando en términos correctos, Dios Padre para nosotros. Esta escalera en donde ve que suben y bajan ángeles, posteriormente la vamos a conocer en otro episodio bajo el nombre de la escalera de Climaco. Climaco fue un autor de esa imagen de una gran escalera, pero con una diferencia muy grande. Aquí Jacob ve nada más ángeles que están subiendo y bajando. En el caso de Climaco, él la va a ver esta escalera como que por ahí vamos subiendo hacia el cielo, pero el tentador, Satanás, el maligno, nos hace cosquillitas, nos seduce, nos engatusa y hace que caigamos de la escalera y tengamos que volver a subir. Pero es entendible esta imagen. En este caso, Jacob es el primero que nos cita la Sagrada Escritura en que ve algo así de una escalera, pero él entiende cuando ve a los ángeles y cuando ve ese imaginativo cielo y que la base de la escalera está en la tierra, pues se da cuenta que es el camino para llegar al reino de Dios. Hasta aquí vemos que Yahvé Dios, al igual que con Abraham, con su abuelo, y al igual como lo hizo con Isaac, su padre, le confirma que le dará una gran descendencia, pero aquí ya le está diciendo, la tierra en donde estás, te la doy. O sea, ya le está dando una prueba contundente de que esta tierra es tuya y para tu descendencia. Por lo tanto, es entendible que Jacob, en ese momento, después de que despierte, hace un altar en ese lugar y este lugar lo bautiza con el nombre de Betel, que Betel quiere decir en hebreo casa de Dios. Entonces, ahí va a dejar para la posteridad Jacob, este nombre de este lugar, y ahí va a darle gracias a Dios, va a ofrendarle culto Jacob. Entonces, solo hasta ese momento, cuando Jacob ve, siente que tiene algo físico de él por mandato divino, solamente hasta ese momento él puede expresar, Yahvé será mi Dios. Entonces ahí va a surgir ya
por primera ocasión dentro de la historia de la salvación, por voluntad humana, el decir, con Él hago mi alianza, con Yahvé, Él será mi Dios. Y por esa razón le puso, repito, a este lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Bueno, pues entonces ya nos quedamos, avanzamos un poco más y nos quedamos en un punto interesante para nuestra próxima clase de la próxima semana. Yo por de pronto, en primer lugar, y a nombre tuyo, le agradezco a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche y pues deseo que los Reyes Magos traigan para ti y para toda tu familia todo lo necesario para tener un año pródigo de paz, de salud, de bienestar, de alegría, que exista en este 2026 la realización de muchos de tus sueños y sobre todo que puedas encontrar esa paz que todos buscamos de seguir la voluntad de Dios y de ser alguien activo en la misión que Jesús nos tiene encomendado a cada uno de nosotros como miembros de su santa y gloriosa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Vamos a poner la canción de cierre y yo te agradezco a ti tu presencia y te invito a que nos encontremos aquí, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias por todo, gracias por tu asistencia y que descanses. Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Como jardín en primavera, florece en mi interior, como el incienso que se quema y eleva mi oración. Rey de reyes,